Alerta en C5N, sangriento motín en una cárcel en Ecuador. Con más información, Gabriel Michi, bienvenido. La verdad, una verdadera carnicería humana lo que se vivió allí en Ecuador. 30 muertos hasta el momento, más casi 50 personas heridas, 49 para ser preciso, en la cárcel El Litoral de Guayaquil. Una cárcel que, hay que decir, ha tenido ya varios de estos episodios. Esto tuvo que ver básicamente con una guerra entre bandas criminales por el control de esa cárcel, ¿no? El tema es que esta es la tercera matanza de este tipo que ocurre en lo que va del año. Son casi 160 los muertos en las cárceles ecuatorianas desde que comenzó el año. Hubo otra matanza similar en febrero y otra en julio pasado. Y esta penitenciaría que está en el norte de Guayaquil, lo que hay que decir es que sumamente peligrosa. Todo el mundo lo que refiere es la peligrosidad que hay ahí y que prácticamente hacia adentro, puertas adentro de esta cárcel, digamos, directamente los que manejan el control son estas bandas criminales que se están disputando este territorio y el manejo de estas cárceles. Bandas criminales que venían operando desde hace mucho tiempo, pero que ahora, bueno, al haber sido algunos de sus cabecillas detenidos, están disputándose su territorio dentro de la propia cárcel. Decíamos, hasta el momento se habla de 30 personas muertas, también se habla de casi 50 personas heridas, y el dato también que impresiona es el salvajismo con el que se actuó. Encontraron cuerpos de presos que estaban decapitados, encontraron otros que estaban heridos con balas de plomo, es decir, que hay armas adentro de la cárcel. Y el colmo de los colmos fue que encontraron cuerpos que fueron dañados por el accionar de granadas dentro de... Gaby, no es el primer hecho que sucede en la región, ¿no? Yo recuerdo también otro hecho sangriento en Brasil. En Brasil. Hubo un incendio de forma simultánea en muchos penales de Brasil. Bueno, ahora esto en Ecuador, ¿no? Exactamente. Brasil ha tenido varias de estas masacres terribles. Recuerdo una muy fuerte en Manaos, justamente, que dejó decenas de muertos, también en Río de Janeiro. En el caso de Brasil hay como dos grandes carteles que se disputan el poder, que es el Comando Vermelho y el primer Comando Capital, que sus cabecillas operan desde las cárceles, justamente. Y en el caso de Ecuador se está dando esta situación también, donde se mezcla el narcotráfico, se mezcla la trata de personas entre el accionar delictivo de estas bandas, que se disputan obviamente quién manda hacia adentro de las cárceles. Hace poco tiempo hubo instrucción del nuevo gobierno que está al mando de Ecuador para tratar de reformular el sistema carcelario por esto que le mencionábamos. Esta es la tercera masacre que ocurre desde que comenzó el año y no lo pueden controlar, pero bueno, hasta ahora las respuestas han llegado muy tarde. Es lamentablemente una realidad que se repite en toda la región. Argentina ha tenido lo suyo también. Recuerdo el caso de Guatemala, particularmente, donde las cárceles directamente, los guardias cárceles están en el perímetro. No ingresan adentro de las cárceles porque adentro de las cárceles lo manejan las propias maras que se disputan el terreno, o en El Salvador pasa lo mismo. En este caso Ecuador tiene una lógica que tiene que ver con una disputa entre bandas criminales y que lamentablemente dejó este trágico saldo. Bueno, ¿no? También otro punto, ¿no? Las condiciones de detención son deplorables, de hacinamiento, y esto también es un signo distintivo en la región. Sí, en Ecuador se hablaba, algunos organismos de derechos humanos venían denunciando que el nivel de saturación en algunas de estas cárceles, como por ejemplo la del Litoral allí en Guayaquil, tienen una superpoblación que supera el 300% de la capacidad que deberían tener, lo que demuestra las condiciones infrahumanas con las que están los detenidos. Obviamente eso es un caldo de cultivo para la violencia, a lo que se suma también estas disputas territoriales por el manejo interno de el poder dentro de una cárcel, ¿no? ¿Se teme por más conflictos dentro de esa cárcel, por represalias? Sí, porque aparte, digamos, el problema que vos te enfrentás es que tampoco los pueden andar trasladando, porque eso genera también rispideces que pueden terminar en motines más violentos,
Por lo tanto, la preocupación que existe es que estas escenas que se vivieron en la noche de ayer y al comienzo del día de hoy se repitan. Decíamos, desde que comenzó el año hubo 3 grandes matanzas allí en Guayaquil, particularmente esta fue quizás la que arrojó un número muy fuerte tanto de muertos como de heridos, pero en total ya son más, casi 160 los muertos desde que comenzó el año en las cárceles ecuatorianas. Yo recuerdo el año pasado, estábamos en vivo con Luciana, también se había producido un motín en La Plata. Y otra característica que se produce cuando hay motines en las cárceles son los propios familiares que se enteran y acuden a la puerta del penal, ¿no? Totalmente desesperados para saber si, con la incertidumbre de saber si su familiar está con vida o no está con vida, ¿no? De hecho, ha pasado, hemos visto escenas en las puertas de las cárceles de gente desesperada tratando de que les brinden información sobre si su familiar está entre las nóminas de las víctimas fatales. En este caso particular, la verdad es que hoy por hoy se habla de, decíamos, 30 muertos y casi 50 heridos, pero algunos de esos heridos son heridos que están sumamente graves, por lo cual no se sabe cuál es el desenlace que pueda llegar a tener. Y lo que mencionábamos, las imágenes dantescas con las que se encontraron las autoridades de la cárcel cuando llegaron allí y encontraron cuerpos con balazos con balas de plomo, pero también víctimas de granadas, cosa que parece increíble porque alguien hizo la vista a un lado para no ver el armamento con que estaba ingresando a esta cárcel en Guayaquil. Y qué difícil es para las autoridades, ¿no?, que no pueden evitarlo. Gaby, muchas gracias. Por favor.